la hora de firmar su hipoteca, Kim quiere rapidez, pero el señor Joaquim Gutiérrez-Illa la quiere entender. Kim quiere estrenar casa ya, pero el señor Joaquim... ¿Y con la que está cayendo qué hago? ¿Fija o variable? Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online para Kim y con los especialistas de un banco experto para Joaquim. Sabadell, ¿necesitas un banco? Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Buenas tardes, estimados oyentes de Ahorrar en tiempos revueltos. Aquí mi compañero José Antonio Almoguera y yo, pues otra tarde más con vosotros para ilustraros de asuntos que os hacen ahorrar dinero. Os hacen ahorrar dinero sobre todo por el conocimiento que os vamos transmitiendo. ¿Qué tal, José Antonio? Pues muy bien, con tiempo revuelto, como tú bien dices, con mucho frío y bueno, pues esperando a que venga la bien Navidad y que podamos disfrutar con nuestros seres queridos y amigos pues, las vacaciones. Pero mientras, seguimos al pie del cañón con todas las consultas, preguntas y todo lo que nos van haciendo los oyentes. Sí, porque precisamente iniciamos el tema con varias cosas que nos habéis planteado, que entiendo que es lógico que todos tenéis muchas inquietudes sobre lo que es la normativa, etcétera, etcétera. Un aspecto que es una pregunta que se hace muy habitual es la deducibilidad del impuesto de sociedades de la pensión vitalicia otorgada por la sociedad limitada al administrador que se jubila. ¿Eh? Ya sabéis que, claro, un administrador de una empresa se puede jubilar y puede llegar a percibir una serie de ingresos por ello, ¿no? Entonces vamos a ver un poco un caso, ¿no? Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, tras la jubilación de su antiguo administrador, procedió a modificar sus estatutos sociales, esto es muy importante, en lo concerniente a la retribución de estos. Concretamente, el artículo 20 de sus estatutos dispone, el artículo 20 dice que el cargo de administrador será retribuido, porque ya sabéis que en muchos casos se constituyen las sociedades diciendo explícitamente de que el cargo de administrador será gratuito, en cuyo caso es impepinable tener que modificar los estatutos. Y dicha retribución consistirá en una cantidad fija en caso de que lo señale la Junta General, o la retribución del administrador en forma establecida se establece sin perjuicio del pago de los honorarios profesionales o los salarios que pudieran acreditarse frente a la sociedad, en razón de la prestación de servicios profesionales o la vinculación laboral del administrador con la compañía para el desarrollo de otras actividades no inherentes al cargo de administrador de la misma. Y también se puede establecer una pensión vitalicia a favor del administrador o administradores que, habiéndolo sido al menos con una duración de 5 años, hubiera alcanzado la edad de jubilación. Y el importe de la pensión a abonar se acordará en la Junta General y los pagos recibidos por el antiguo administrador han sido incluidos en su declaración de renta como rendimientos de trabajo. Sí, en relación con eso, los fiscalistas, los que hayáis tenido y tengáis empresas, sabéis que hemos tenido unos cuantos años un poco dubitativos, un poco de tensión por parte de Hacienda en el que nadie de los estatutos o casi nadie tenía que el administrador tenía retribución y siempre había retribución. Entonces, ¿qué es lo que hacía Hacienda? Pues el camino del medio, lo que decía, bueno, como el estatuto no pone nada, lo que vamos a considerar es que efectivamente vemos que sí ha habido es decir, una retribución al administrador, pero como no lo ponen los estatutos, consideramos una liberalidad. Sabéis que la liberalidad es un gasto no deducible, con lo cual teníamos un impasse ahí. Durante varios años hemos tenido problemas. Posteriormente, los asesores fiscales dijimos a todo el mundo, vamos a cambiar los estatutos para poder hacer que la retribución del administrador, primero, se le impute a él, que también se le imputaba, pero sobre todo que sea gasto deducible. Y por eso se han cambiado los estatutos de casi todas las sociedades que anteriormente existían, porque no ponía lo de la retribución. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues
también decir que se amplía la parte correspondiente al administrador para que siga siendo gasto deducible. Sabéis que se considera rendimientos de trabajo. Depende además de la actividad, pero como norma general son rendimientos de trabajo con la retención correspondiente. Y se ha permitido también que una pensión vitalicia al administrador, cuando efectivamente haya pasado cierto plazo, 5 años, se pueda considerar también como gasto deducible. Eso es como para un trabajador, como una retribución adicional por los años de trabajo, en este caso, por los años de administrador. Es decir, eso se hace de forma habitual y se considera como gasto deducible. Hay muchas compañías, especialmente Mapfre, que la conozco muy bien, que tienen productos específicos para esto que estamos diciendo. Es decir, yo no te pago una retribución, sino que simplemente lo que hago es meter en un sitio durante los años que estás trabajando una cantidad para que después, cuando te jubiles, te vayas de la empresa, sobre todo cuando te jubiles, esa cantidad poco a poco. Este producto yo ya lo tengo ahí apalancado, como dirían los modernos, y de eso te voy pagando. Es decir, que efectivamente lo que se hace es, cuando haces la aportación al seguro de la compañía, es decir, para hacer ese acopio de dinero para cuando uno se jubila, no hay disponibilidad, no es gasto deducible ni nada, será gasto deducible cuando realmente ese dinero se le impute al trabajador. Sabéis que fiscalmente tienen una filosofía y es, yo te dejo deducirte, pero eso que te ha deducido tiene que tributar lo otro. Por lo tanto, cuando ya lo recibe, en este caso el administrador, es cuando la compañía lo considera como gasto deducible y no antes. Sí. Bueno, aquí también hay una cosa, es decir, si el administrador tiene reconocido un sueldo, eh, claro, esto va incompatible si se ha jubilado con la jubilación, tendría que ser una jubilación activa, no puede ser una jubilación normal. Ahora bien, si lo que hace es percibir una pensión, aunque sea vitalicia o como acuerde con la empresa, pasados estos 5 años o como sea, entonces es diferente porque entonces se considera como prácticamente como unos derechos de autor, ¿no? O el derechos de autor de un libro o de cualquier cosa que se explote, ya no lo consideran un trabajo, sino como una renta o un beneficio adicional, y entonces es compatible con la pensión. Pero el percibir un sueldo o por los trabajos realizados del administrador, ahí esto Hacienda lo considera como un trabajo normal y corriente, obligándote Claro. a darte de alta en seguridad, o sea, a estar de alta en autónomos, en el caso de que seas autónomo y no estés en régimen general. Y entonces esto es lo que no te permitiría, salvo que hicieras una jubilación activa. Es así, ¿verdad? Claro, pero por eso Ujú, se instrumenta en productos de seguros. ujú, Seguro vida. ¿Por qué? Porque el seguro de vida, aun cuando como lo recibas, como los planes de pensiones, son rendimientos de trabajo, pero no están vinculados con tu trabajo, sino con ujú. un producto que se considera rendimiento de trabajo. Por eso es la importancia. Si te lo sigue pagando la empresa como empresa, efectivamente tendrías una retribución de trabajo que te paga la empresa y por lo tanto no es compatible con la pensión. Los instrumentos de seguros que se adoptan efectivamente te permiten ir a la jubilación total y no a la activa. Sí, pero yo pregunto, ¿eh? No Mm. sé si esto es así, a lo mejor tú lo sabes. Si ahora, por ejemplo, yo me jubilo y entonces acuerdo con la empresa que me dé una renta vitalicia, o sea, o sea como unos derechos de autor, como una pensión o una pensión vitalicia, que sería lo correcto, entonces no es un rendimiento de trabajo, es una renta. No, no, sí, es Ento- rendimiento de trabajo, porque está vinculado con la empresa. Por Mm, eso, lo que te digo es que todo esto ninguna empresa lo hace directamente. Es decir, tu empresa no puede estar continuamente, sino que durante la época en la que has estado trabajando, ha hecho un ujú, acopio con un producto de seguros
para que esa pensión de seguros, cuando tú te jubiles, te quede durante los años pactados, vitalicios o lo que sea, porque eso es cálculos actuariales, te quede ese dinero. No es la empresa la que te lo paga, la empresa lo que hizo es acumularlo en una compañía de seguros, la que te lo paga es la compañía de seguros. Esa es la Bien. diferencia sustancial, para que no tengas dos rendimientos de trabajo vinculados con tu empresa. Ya, Y con eso ya no tienes ningún problema. ya, pero y eso, supongamos que la empresa te paga derechos de autor, entonces, No, derechos de si autor. son derechos de autor es distinto. Quiero Ujú, decir, los derechos de autor ya no estaría vinculado con rendimientos de trabajo propiamente dichos por el trabajo realizado, sino unos derechos de autor. Es decir, todos nuestros artistas, etcétera, tienen derechos de autor aunque estén jubilados. Se lo ujú, pagan en otro concepto distinto al que pueden ser en el caso de rendimientos de trabajo con la empresa en la que trabajas. claro. Hay que dar vueltas al tema para coincidir con lo que legalmente te corresponde porque has acordado con tu empresa y Ujú, lo que la Seguridad Social en este caso exige para poder estar jubilado. Pero se llega al mismo sitio sin tener necesidad de tener una jubilación activa en la cual puedas seguir trabajando. sí, sí, correcto, correcto. Bien, y siguiendo con esto, pues lo que decimos, es posible hacerlo de muchas maneras y sobre todo hay que intentar hacerlo de forma correcta para que luego no tener los problemas que puedas tener que te vengan a pedir, pues lo que hemos dicho, que te pillen por un lado o por otro, que te hagan devolver la pensión, etcétera, etcétera, todo por no hacer las cosas correctamente. ¿Eh? Claro que sabemos además, muchos que nos estéis escuchando, sabréis que la mutualidad están pidiendo esas ayudas que dieron en el COVID y posteriormente, etcétera, están pidiendo la retrocesión. A mucha gente les Mm, están haciendo devolver 3.000, 4.000 euros, es decir, unas cantidades impresionantes porque no se ha hecho bien y por lo tanto no han cumplido con los condicionantes que exigían aquel tipo de ayuda. Y lo están haciendo, ¿eh? Es decir, algunos clientes me han venido, gente que nos escucha, me han venido al despacho con este problema. Lo hemos solucionado como hemos podido, buscando alguna solución práctica. Pero con eso y todo, si le piden devolver 4.000, buscando soluciones prácticas, especialmente a través de datos contables. Sabéis ujú, que cuando la facturación bajaba el 75%, las ayudas te las daban y que eso era, es decir, suficiente para... Bueno, pues hay gente que lo ha hecho muy mal, porque cuando se daba la circunstancia esta, pues no cuadraban los números, porque no lo sabían. ¿Eh? Y a lo mejor te han mm. bajado en vez de 75 el 70% y entonces ya no te corresponde. Bueno, pues se ha conseguido, pues si te piden 4.000, a lo mejor que devuelvan 1.500 dentro de una filosofía práctica. Es decir, que si en vez de 75% te baja la facturación un 70%, pues hombre, sigue siendo igual de malo que el Ujú. anterior. Claro, sí, sí, no, pero lo que tú dices, hay que intentar, sobre todo, tomarse la normativa tal como dicen, porque en el momento que te salgas del margen que ellos han establecido, pues puedes tener problemas y entonces hay que consultar siempre con un experto fiscal para que te oriente en estas cosas, ¿eh? Claro, problemas no es que puedas tener, es que vas a tener seguro. Es decir, cuando hablamos de temas fiscales, todos los que nos estéis escuchando tenéis que saber que si no se hacen bien, problemas vamos a tener. Hacienda nos tiene fichados, nos tiene fiscalizados. Con la inteligencia artificial van a saber mucho más que nosotros, de nosotros mismos. Por lo tanto, hay que hacer las cosas bien, buscar todos los condicionantes legales para pagar lo menos posible, pero no se os ocurra hacer trampas. Es que las trampas no son buenas para nadie, no llega a ningún sitio. Y entre otras cosas, cuando nos pillan, y nos pillan siempre, nos cobran el recargo correspondiente más los intereses y más que nos tienen ya en el foco de sus inspecciones. Vamos a hacer las cosas bien, que las cosas bien hechas bien parecen. Muy bien. Ahora vamos a comentar una noticia que ha ido apareciendo y vamos a intentar explicarla.
¿En qué consiste el nuevo régimen de franquicia del IVA para autónomos y pequeñas empresas? Y, sobre todo, ¿cuándo entrará en vigor? Seguramente hayas leído o escuchado que Hacienda está preparando un régimen especial que evite declarar el IVA a autónomos y microempresas que ganen menos de 85.000 euros anuales. Y claro, las consultas nos han hecho de esperar. ¿Es verdad? ¿Así de simple? ¿Cuándo entrará en vigor? ¿Cuál es la trampa? No es de extrañar tanta duda, ¿eh? Las pocas facilidades que pone la Administración tributaria cuando se trata de reducir la carga fiscal hace que nos hagamos todas estas preguntas. Y en las siguientes respuestas intentaremos esclarecer un poco en qué consiste, ¿eh? Lo primero es aclarar que no se trata de una concesión de la Administración Tributaria española, sino que es una premisa de instancias europeas. Es decir, que esto en Europa ya hay algo parecido, ¿eh? El régimen de franquicia del IVA, esta normativa está armonizada con otros países de Europa, ¿eh? Este impuesto, desde inicios de allá de 1977, muchos países ya lo adoptaron. Entonces, o conforme se fueron adheriendo a la Unión Europea, pero España lo ha evitado hasta que no le ha quedado más remedio que aplicarlo. Que su adopción se debe en concreto a la directiva del 2020-285 del Consejo del 18 de febrero del 2020, por la que se modifica la directiva 2006-112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas y el reglamento de la Unión Europea 904-2010, que respecta a la cooperación administrativa e intercambio de información a efectos de vigilancia y de la correcta aplicación del régimen especial de pequeñas empresas, que viene a ampliar el régimen de franquicia de IVA a las operaciones intracomunitarias, de tal forma que las empresas no establecidas en un Estado se pueden beneficiar de la franquicia por la venta de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el mismo. Y esta directiva debe ser objeto de transposición a la norma nacional antes de 1 de enero del 2025, que lo tenemos ahora mismo. Sin embargo, dada la posibilidad de esa fecha, sin que se haya publicado ni un proyecto de modificación de la ley del IVA al respecto, está claro que no va a estar aprobado para entonces, con las sanciones económicas que puede conllevar para el Estado español. En esto, España somos diferentes, efectivamente. Es decir, pero tiene su truco. Y te voy a decir un poco lo que sería. Nos están diciendo que lo que no tenemos es que repercutir ese IVA en los IVAs en las ventas. Es decir, si yo vendo por 100, vendo por 100, no vendo por 121. El IVA repercutido no se aplica. ¿Cuál es el problema fundamental? Que yo cuando repercuto IVA, yo autónomo, yo el IVA se lo ingreso a Hacienda. La diferencia entre el IVA repercutido, que es lo que yo cobro, y el IVA soportado, que es lo que me cobran a mí las cuentas, la diferencia es lo que tengo que ingresar a Hacienda si me sale positivo. ¿Cuál es el truco de esto? Que me dicen, oiga, usted no repercuta el IVA. Bien, pero es que si yo no repercuto el IVA, tampoco me dejan a mí deducirme del IVA soportado. Con lo cual, claro, si yo tengo un IVA soportado de 100, los 100 me lo podía quitar al repercutir el IVA. Sin embargo, si no me dejan quitarlo, lo tendría que meter como gasto. Y como gasto, de esos 100, solamente me podría quitar 25, que es mi tipo impositivo. Con lo cual, yo creo que tampoco tiene mucho intríngulis. Es decir, no nos complica mucho la vida a los autónomos ni a pymes hacer lo del IVA. Pues hacemos lo del IVA, hacemos los pagos a cuenta, que eso también existe y no nos lo quitan. Con lo cual, no vamos a adelantar mucho. Lo único que vamos a adelantar es que, aunque no repercuta IVA, me va a salir negativo a mí porque por no hacer una operación más, por no presentar un modelo, el 390 me parece que es, o el 303, que es el modelo que hay que presentar, pues resulta que no me puedo deducir el IVA. Voy a perder el 75% del IVA soportado al no podérmelo quitar directamente. Por lo tanto, vamos a ver, yo no me gusta, yo lo siento mucho, no me gusta, y además, si es que los temas de repercusión, los temas administrativos, contables, pues si ya lo hace la maquinita solo.
Si dentro de 3 días ya nos van a hacer pasar la factura diariamente, le vamos a dar una tecla y te va a salir absolutamente todo, como ya existe, ya algunos fiscalistas ya lo hacemos así, automáticamente lo metemos, sabéis que por ordenador se escanea y te va tu contabilidad y se contabiliza solo con algunos programas. Por lo tanto, vamos a ver cómo funciona. Yo creo sinceramente que no va a salir, pero porque no tiene un beneficio adicional importante, creo. Bueno, pero piensa una cosa, que esto no es una normativa que hayamos hecho aquí, sino que es la transposición de una norma que, como siempre, las que no nos interesa, tardamos en transponerla hasta que nos amenazan con una multa y entonces corremos, que esto ha pasado con la ley de la intermediación de crédito, que llevaba 1 año y pico de retraso para aplicarse hasta que nos dijeron, oye, cada día 100.000 euros de multa hasta que transpongáis la normativa. Y entonces, deprisa y corriendo, en 4 días la hicieron, que así salió la ley, por cierto. Pero esto yo creo que va más en la línea de simplificar los trámites e incluso me atrevería a decir que de esto tú lo entiendes mejor, incluso suprimir el tema de los módulos, porque los módulos, la única ventaja que tienen de cara al que los tiene es que el control es mínimo, porque tiene o sea, unos ingresos puntuales que hacer en función de unos módulos, etcétera, etcétera, pero no sé si a lo mejor con esta directiva o tampoco no sé si esto se refiere exclusivamente al comercio intracomunitario al comercio normal. No sé si esta norma afectará solamente eso, a ventas que se puedan hacer de forma intracomunitaria o a todo tipo de ventas, ¿no? Yo creo que a todas, pero lo que tú dices de los módulos es que los módulos se crearon porque en un momento determinado no se podía controlar absolutamente nada de lo que son las ventas al por menor. Es imposible en una peluquería, en un restaurante, en un bar, etcétera. No se podía controlar nada. Por lo tanto, dijo, ¿cuánto quiero facturar? Y vieron en función de parámetros, metros de barra, empleados, electricidad, vehículos, con todo eso, y echaron sus cuentas y dice, hay que pagar X. Los módulos quieren quitarlos ya desde hace un par de años, porque efectivamente no están en consonancia con la realidad. Y la realidad es que cada uno que pague en función de lo que gana. Y Hacienda tendrá que ser la que controle, no meter unos módulos que no todo el mundo puede entrar. Y os voy a decir más. Hay gente que me ha venido al despacho que está en módulos y paga un montón. Y hablo con él y está perdiendo dinero. Porque los módulos, aunque pierdas dinero, pagas en función de parámetros distintos a los que son ingresos y gastos. Hay gente en módulos que no sabe y que debía de hacerlo ya antes de final de año, que eche sus cuentecitas. A ver cuánto paga en módulo y cuánto pagaría en estimación directa, que se puede cambiar hasta final del año. Y en estimación directa son ingresos y gastos. Te echas tus cuentas y la única diferencia está en que en estimación directa tienes que llevar tu contabilidad como cualquier pyme, cualquier empresa, etcétera. Da lo mismo, eso se lleva fácil y te va a ser mucho más barato que llevar módulos con problemas que conlleva. Y vuelvo a decir, los módulos desaparecerán. Los módulos, además, os recuerdo que se aplican hasta 200, siempre y cuando no excedas tanto de ingresos como de compras, 250.000 euros. Y si los ingresos que tienes que facturar 125.000, también tendrías que salir de los módulos. Por lo tanto, todo esto es algo que tenemos que tener en nuestra cabeza. Primero, que van a desaparecer. Y segundo, antes de final de año, echar vuestras cuentecitas a ver si os interesa seguir en módulos o no. Porque vuelvo a decir, hay gente que si estuviera en estimación directa no tendría que pagar o pagaría mucho menos que en módulos. Lo que pasa que hay algunas personas que los módulos es lo más fácil del mundo, te echas tus parámetros en función de lo que del metro de gas, de electricidad y tal del año anterior, haces tus modulitos, no tienes que hacer absolutamente nada más durante todo el año y por eso lo hacen. Cuando en estimación directa tienes que llevar la contabilidad día a día, mes a mes, etcétera. Esa es la única diferencia, pero si eso te evita el pagar más Hacienda,
vuelvo a decir, de una forma legal, pues chicos, estudiarlo, que siempre hay que buscar la solución práctica para pagar lo menos posible. Sí, y además hay que recordar que el no llevar la contabilidad también dificulta otras cosas, luego acogerse a beneficios de la ley de segunda oportunidad, etcétera, etcétera, ¿eh? Quiero decir que muchas veces dices, bueno, me molesto cuando lo que tú dices, oye, que cada vez es más baratito el que te lleven la contabilidad, ¿eh? En vez de subir los precios, cada vez bajan más, porque, como tú dices, las máquinas, la inteligencia artificial te hace, te hace la contabilidad ya. Y entonces, pues cada vez bajan más los honorarios de la gente que lleva la contabilidad y también Hacienda, pues con lo que tú dices, con las nuevas normas que entrarán, que ya tenían que entrar este año que viene para todos, pero lo han retrasado un año más, que es que tú lleves la facturación directamente en Hacienda, entonces ahí ya lo tienes todo, tienen todos los datos que puedan precisar para esto, con lo cual, pero sí que es verdad, ahora tal como tú dices, estamos en época todavía para hacer un repaso importante de lo que es nuestro negocio, de cara a saber si nos interesa eh, seguir teniendo módulos o renunciar a ellos y llevar una contabilidad como tal. Y lo que tú comentas, cuando tienes pérdidas, que hay muchos negocios que por las inversiones que han realizado, sobre todo al principio, aunque sean negocios que se pueden acoger a módulos, pues es un estorbo el tener que pagar mucho más de lo que deberían de pagar, porque si realmente con las inversiones y unas cosas y otras, pues seguramente no estarían pagando IVA, por ejemplo, ¿eh? Efectivamente, y hay que mirar muy bien, hemos hablado de la contabilidad, tanto tú como yo. Ujú, Hace nada, concurso de acreedores, que estábamos preparando la documentación y ujú, nos encontramos con una contabilidad mal hecha, no, lo siguiente. ujú, No puedes presentar un concurso de acreedores con una contabilidad mal hecha, porque automáticamente el administrador es responsable con sus bienes de las deudas. Y es que la ujú, gente no se da cuenta, ¿eh? O no presentadas las cuentas. Como tú bien sabes, si no se presentan las cuentas, ujú. también eres responsable. Claro. Es que la gente Ujú, parece que está en otra galaxia. ujú, Vamos a ayudarles a que no se metan en más berenjenales de los que deben. Y eso ujú, lo podemos hacer los fiscalistas cuando vemos ujú, una cosa por el estilo. Venía de la mano de un abogado, ¿eh? ujú, Y cuando ujú, lo vi que lo querían presentar, me lo trajo al cliente. Digo, pues esto es imposible, esto no se puede presentar, no cuadra por ningún sitio. ¿Dónde está el mayor? ¿Dónde está el otro? ¿Por qué no habéis presentado las cuentas? ¿Cómo vas a presentar un concurso de acreedores con esto que te hacen responsable? ujú, Que es lo que quería es, o ley de segunda oportunidad. Es decir, cualquier cosa de estas está en función de una contabilidad bien hecha. Y si no está ujú, bien hecha, lo siento mucho. No podéis complicaros la vida. Se rehace. ujú, ¿Eh? Hemos tenido que rehacer contabilidades de los 3 últimos años, que son los que tenían muy mal hechos y no presentados. Porque ujú, después esa es otra. Como os hayan presentado, encima empezamos a tener más problemas todavía. Bueno, pues claro. sí, cuando digo presentados es en el registro mercantil, como muchos de vosotros sabréis. Mm, Hay que llevar las cosas bien y no es tan difícil, ¿eh? Mucho más Ujú, fácil de lo que parece. sí. Bueno, continuando con el tema que estábamos hablando, la entrada en vigor de la norma esta europea en cuanto a su contenido con el objetivo de reducir la carga que supone para las pequeñas empresas el cumplimiento de la normativa del IVA, ¿eh? El régimen de franquicia permite desarrollar la actividad económica sin que se aplique el IVA, es decir, no se tiene que realizar la repercusión del IVA, ni ingresarlo, ni presentar declaraciones, siempre que no se alcance el umbral de negocios que determine la normativa nacional. Incluso si se supera el límite de ingresos, podría seguir aplicándose la exoneración de las obligaciones del IVA durante 1 o 2 años más si el exceso no es superior al 25% del umbral establecido o hasta 100.000 euros. No obstante, la franquicia no sería aplicable a las primeras entregas de edificaciones, a las entregas de terrenos edificables y a las entregas de medios de transporte nuevos que sean objeto de transporte intracomunitario, de acuerdo con la propia directiva del IVA,
pero que puede ampliarse a más operaciones según decida añadir cada hacienda, por lo que, aun estando dentro del umbral establecido, sí habría que ingresar el IVA derivado de estas operaciones. Y quien se acoja al régimen de franquicia, mientras no se alcance el límite establecido, no tiene que incluir el IVA en las facturas a los clientes y tampoco tendría que presentar los modelos 303 ni el 390. A cambio, no podría deducir el IVA, tal como tú has comentado, el IVA soportado de las compras, ¿eh? Hay que fijarse que hablamos de ingresos, no de beneficios, lo que limita su uso. Además, la no aplicación del IVA conlleva que no puedan ser reducidas las cuotas del IVA soportadas en las compras realizadas, lo que sigue limitando a las empresas a las que les puede beneficiar este régimen. Aunque una empresa que tenga un volumen de negocio reducido, si soporta mucho IVA, ya sea por el tipo de actividad o porque realizando inversiones, el régimen de franquicia puede suponerle un agravio. Sobre todo cuando son empresas que tienen ingresos pequeñitos, muy pequeñitos, que les motivaría pues un registro de IVA extensos, que son ingresos muy pequeñitos, pero numerosos, que no hagan una cifra. Y como orientación eh, vamos a enumerar una serie de países y cuál es el mínimo que tienen ellos establecido. Por ejemplo, Austria son 30.000 euros, Bélgica 25.000, Bulgaria 50.000, que son 50.000 de su moneda, también unos 25.000 euros. Chipre Pero estamos 15.600. hablando de ventas, ¿eh? Sí, Sí, que la facturación, con lo cual, exacto. bueno, en España facturamos poco, pero no sé si tampoco. Bueno, pero hay otros, por ejemplo, Estonia, 40.000 euros, Francia, 82.800 euros, que aquí son más grandes, ¿eh? En España Croacia, estamos entre 50 y 55, me parece que es lo que estamos hablando, ahora estudiando. Irlanda, 75.000 euros, Italia, 65.000 euros. Claro. O sea que no tan. Hay países que no tanto, y Eslovenia 50.000. Entonces, en el caso de Francia, que es el más elevado, es la franquicia establecida, no es la única, es según el caso de franquicia, puede llegar a ser entre 82.800 a 40.900 o 33.200. Supongo que será a lo mejor por el De tipo actividad, de venta, de todo, sí, sí. efectivamente. Y luego Claro, hombre, hemos, sí, hemos de recordar también la franquicia del Impuesto General Indirecto Canario, el IVA de Canarias, que son 30.000 euros el volumen total de operaciones anuales, ¿eh? de elegir, sí. El IGI, ¿eh? O sea, esto, como hemos dicho, va a ser el adiós al régimen simplificado y al recargo de equivalencia del IVA. Esto no lo sabemos, pero Mira, puede ser. como ventaja fundamental, si Ujú, yo no tengo que repercutir IVA, yo ahora mismo, si vendo una cosa por 100, al ujú, consumidor final le cobro 121, porque son 100 más el IVA, que es el 21%. Como ventaja fundamental, yo lo único que veo es que si yo no aplico IVA, no hay IVA repercutido, la venta la puedo realizar entre 100 y 121. Es decir, ujú, ¿quién va a salir beneficiado? El consumidor final. ¿Quién ujú, va a salir perjudicado en este caso? Pues al tener tú que tragarte el IVA soportado, pues al final pues vas a salir tú perjudicado. Pero ese perjuicio puede ser, tu base imponible son 100, entre 100 y 121, pues puedo decir por 110. Esos 10 es lo que es algo perjudicado de no podemos deducir el IVA soportado. Puede ser una buena referencia. Podemos vender más barato, el consumidor final comprará más al ser más barato y todo el mundo saldremos ganando. Pero es que ya existe. Quiero decir, hace 10 ujú, años que esto se creó. ujú, En ujú, España es que debemos ir con hora canaria, ¿eh? ujú, Entonces ujú, vamos muy atrasados. Pero sí existe. Bueno, pues es un mecanismo que tiene sentido, es un mecanismo que puede ser beneficioso y es un mecanismo que nos puede ayudar
a que el consumidor final salga ganando sin que nosotros, los autónomos, pymes, etcétera, perdamos, siempre y cuando regulemos y estructuremos nuestros precios. Pues sí. Lo que pasa que también no hay que olvidarse que todo lo que te produce ahora de beneficio, eh, eh, luego, pues si aumentan las ventas ya te sales eh, de la franja que es para aplicar este sistema, aunque te permita un 25% de margen, etcétera, etcétera, pero hay que tenerlo muy en cuenta que no es una cosa perpetua. Esto está pensado en la microempresa, que ya sabes que en España es el 90% de los negocios. El 90% de los negocios en España es microempresa y son los que más les puede afectar ese tipo de normativa. Y bueno, en cierto modo está bien para defenderse de otras corporaciones que tienen que aplicar el IVA y de esta forma poder equiparar los precios, ¿no? Claro. En España sí existe algo parecido. Quiero decir, yo puedo hacer una actividad, por ejemplo, en mi despacho, asesor fiscal y seguros. Como asesor fiscal, tengo que aplicar IVA y los seguros están exentos. Y entonces existe algo que se llama índice de prorrata, y es que si yo dentro de mi actividad una parte lleva IVA y otra parte no lleva IVA, me supone que un porcentaje del IVA soportado no es deducible. Es parecido a lo que estamos diciendo, ¿eh? Es decir, la parte de seguros, si es el 50%, solamente podría deducirme el 50% del IVA soportado. Bueno, pues existe, lo estamos asimilando y bueno, pues entraremos dentro de lo que nos mande la normativa y siempre buscando la solución mejor para ambas partes. Claro. También hay la posibilidad de hacer dos declaraciones de ingresos, una por cada actividad. O sea, hay Sí, quien lo hace sí, sí. así. En vez de aplicar por rata, lo que hace son dos declaraciones, una con un epígrafe y la otra con la otra. Justo. Darte Y de de alta esta, en dos epígrafes distintos, con lo cual sí, estos son dos actividades distintas ujú, y lo que tenga el IVA, el que repercute IVA, todo el soportado deducible y el que no repercute IVA, ujú, el soportado no es deducible, pero ahí es donde menos soportado tienes. Ya está. claro, lógico. Bien, ahora como se estamos acercando ya a final de año, tenemos que hablar de un tema que José Antonio es realmente un gran experto, que es el ahorro fiscal, ¿eh? Que ya sabemos que es una forma de ahorrar dinero. O sea, hay muchas formas de ahorrar dinero. Que dice que la gente, no, es que a mí yo no sé ahorrar dinero. Hay muchas fórmulas para ahorrar dinero. Y una de ellas, y muy importante, es el ahorro fiscal. Y sobre todo hay que planteárselo siempre antes de final de año, porque luego no te vas a ahorrar nada. Bueno, sí que te vas a ahorrar, pero ya mucho más tarde y ya veremos a ver qué pasa, ¿eh? Efectivamente, estamos en la época, ¿eh? Yo ya he hecho un montón de simulaciones de declaraciones de renta y estamos en el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? Pues mirar, de ver todo aquello que nos podemos reducir. Os recuerdo, planes de pensiones. ¿Eh? Los planes de pensiones, todo lo que ingresemos en el plan de pensiones nos reduce la base imponible y por lo tanto la progresividad del impuesto. Eso es importantísimo, ¿eh? Y además, los particulares sabéis que podemos ingresar hasta 1.500 euros. Si el cónyuge no trabaja o tiene ingresos inferiores a 8.000 euros, le podemos hacer otros 1.000 a su favor. 1.500 nuestros y 1.000 a favor del cónyuge que no trabaje. ¿Qué significa? Que yo en mi declaración de la renta, si mi mujer no trabaja, me voy a quitar mis 1.500 más los 1.000 en mi declaración. Pero esos 1.000 que aporto, lo aporto a nombre de ella, con lo cual, cuando lo retire, será ella. También sabemos que hay un plan de empleo de la empresa que se puede aportar hasta un total de 10.000 euros. Y también, y eso es algo que tenemos que considerar, hay un plan de pensiones vinculado con los autónomos, tanto autónomos societarios como autónomos normales y corrientes, en el que podemos aplicar 5.750 euros. Yo creo que eso es muy importante, te reduce la base imponible y nos quitamos de complicaciones. Pagamos lo menos posible a Hacienda. Posteriormente ya dispondremos del dinero y tendremos que pagar, pero no al tipo impositivo de ahora.
dispondremos cuando estemos jubilados. Por cierto, recuerdo que este año ya, en el 2025, todas las aportaciones que hemos hecho hasta el 2015 se pueden retirar en el 2025 sin necesidad de jubilarte, simplemente porque lo necesites y te dé la gana retirarlo. Eso es nuevo de la ley, que pasado 10 años desde el 2015 ya se podían retirar. Además de eso, ¿qué más? Pues, por ejemplo, Perdona, sí, una pregunta. ¿Un jubilado puede aportar a un plan de pensiones? sin ningún problema. Lo único que te exige la ley es que cuando estés aportando al plan de pensiones no estés percibiendo, por otro lado, la parte correspondiente al plan de pensiones. Es decir, si yo este año me he jubilado y he pedido que me den mi cantidad de plan de pensiones, si lo he pedido, ya no puede hacer aportaciones, porque es incompatible ser perceptor y aportador. Pero si no lo he pedido, ahí sigue, yo puedo seguir aportaciones el tiempo que me dé la gana. Yo tengo clientes que lo que hacen es seguir aportando, no necesitan el dinero, sí necesitan la deducción y dicen, pues cuando me muera, esto va para mis herederos. Y no es lo mismo que pague yo ahora por todo lo que tengo acumulado en el plan de pensiones que después que tengo 5 hijos, que mis herederos, la parte que les corresponde a cada uno, es decir, se divide entre 5 y cada uno de ellos lo meterá como rendimiento de trabajo. El tipo impositivo es mucho menor. Por lo tanto, efectivamente, sí se puede seguir aportando y sí puede ser un beneficio especial. No tienes por qué retirar el plan de pensiones. Es decir, lo puedes dejar ahí o retirarlo cuando te dé la gana. Esa es la ¿Y, tam- ventaja fundamental. y también el tope serían los 1.500 o entraría dentro de otro Los tope? 1.500, siempre. Tope es individual y por persona y por aportación. ¿eh? Y, y- y en el caso de que no trabaja ninguno de los dos cónyuges, ¿pueden aportar 1.500 cada uno? Pues mira, el tema fundamental es que si no trabaja ninguno, no tiene rendimientos de trabajo, salvo que estén jubilados. Ujú. Si están jubilados, sí son rendimientos de trabajo la jubilación, pero tú imagínate que ninguno trabaja y no tiene rendimientos de trabajo. Plan de pensiones no es el instrumento de ahorro. ¿Por qué? Ujú. Porque resulta que no te vas a poder deducir. Tened en Bueno, cuenta que son 1.500 euros, el ujú, menor de 1.500 euros o el 30% del rendimiento neto de trabajo y actividad económica. ujú. Si yo no tengo rendimientos netos de actividad económica ni No, no, trabajo, el 30% es cero. no, pero me refiero si están jubilados y que tienen rendimiento de trabajo. Si están jubilados no hay ningún problema. Son rendimiento de trabajo y la aportación son 1.500 cada uno de ellos. 1.500 cada uno de ellos, la máxima. Efectivamente. Ujú. Con lo cual, antes era por edad, pero bueno, esto ya nos olvidamos porque antes se podían abonar hasta 12.500 euros. No, pero Pero, es un tema que interesa por lo que tú has dicho. Por decir, si a ti te va a ir con la base imponible, si las aportaciones de pensiones reducen la base imponible, ¿no? claro, claro, claro. Entonces te compensa, en vez de pagar más porque te va sumando los rendimientos o no te han hecho el total de retenciones, por lo que sea, ¿no? Es decir, Ujú. O entonces, tiene varios pagadores, que es donde está el secreto. efectivamente, entonces lo importante para no para rebajarte un poco la base imponible, pues haces una aportación al plan de pensiones y con ello, pues lo que haces, pues de alguna forma reduces los impuestos que vas a pagar, ¿no? Hombre, tienes una reducción que además no es el tipo medio, sino el tipo marginal. El tipo medio es un tipo que a lo mejor el tipo medio es el 25, lo que te da Ujú, en tu declaración. Pero el marginal parece que tiene el tipo medio del 25, a lo mejor es el 40. Es decir, que ujú, estamos hablando de la cantidad mayor que te puede decir que está muy bien. Eso en cuanto a plan de pensiones, pero también hay otra fórmula. Recordar que hay gente que se sigue deduciendo de la adquisición de la vivienda habitual. Es decir, ujú. todas aquellas personas que habían adquirido la vivienda habitual antes del 2012 y siguen pagando el préstamo hipotecario, sabéis que hay préstamos hipotecarios hasta Claro. 40 años, con lo cual, bueno, pues se pueden seguir deduciendo el 15%. Máximo por declaración, 9.040 euros. ¿Qué significa? Imaginaros que este año he pagado 6.000. Bueno, pues si tengo algo de dinero ahorradín,
Pues en vez de 6.000, digo, voy a hacer una cancelación anticipada de 3.040. ¿Por qué? Porque así consigo el máximo de deducción. Son 1.200 y pico que dejaré de pagar Hacienda. Será el 15% de la máxima deducción. Y más aún, recordar, he dicho por declaración. Por lo tanto, si yo he pagado 6.000 euros este año, supongamos que he pagado 6.000 euros, estoy casado y lo hemos hecho los dos, corresponderían 3.000 a cada uno. Pues cada uno de ellos podría hacer aportación hasta 9.040. Es decir, me puedo decir 18.080 euros. Por lo tanto, si he pagado 3.000 cada uno de ellos, porque son 6.000, lo divido entre dos, pues aporto 6.040 si puedo. Con lo cual, cada uno en su declaración se va a quitar directamente 1.200 y pico euros. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y además hay otra cuestión que alguno me ha venido y me dice, oye, pero es que tengo que pagar Hacienda mucho. Efectivamente, le he hecho cálculos y tenía ganancias patrimoniales importantes. Sabéis que la ganancia patrimonial tributa dentro de la base imponible del ahorro, que por cierto, antes era muy poco lo que había que tributar, ahora es mínimo 19 y máximo 28%. Ya estamos hablando de cantidades importantes. Y tenía ganancias patrimoniales. Y joder, voy a tener que pagar mucho Hacienda y cojo, le miro la cartera y dentro de la cartera compruebo que tiene valores con pérdida. Pero claro, aunque tengan pérdida, no se puede deducir fiscalmente, porque fiscalmente te puede deducir un valor con pérdidas cuando vendes. Pues chicos, lo vendimos. Hemos vendido la parte correspondiente a los valores que tenían pérdidas para compensar las ganancias de este año. La filosofía es, oye, si este año me puedo ahorrar en no pagar, bienvenido sea. Y si después quiero volver a comprar las acciones, ya veremos cómo lo compro, porque hay una fórmula muy sencilla. Los vendo si están en mi cartera y los compro a nombre de mi mujer. O espero un mes para poder hacer este tema. Pero que ya fiscalmente hemos creado el mecanismo para no tener ningún problema. Y después hay otras cuestiones. Es decir, las empresas de reducida dimensión tienen beneficios especiales de amortizaciones anticipadas para pagar lo menos posible a Hacienda. Si hacemos inversiones, nos podemos deducir hasta el 100% en algunos casos de la inversión realizada si hemos creado empleo. Pues todo esto, utilizarlo en la justa medida para estar tranquilos, para pagar lo menos posible y vivir sin ningún problema, porque lo que estamos haciendo está bien hecho. Muy bien. Ahora coméntanos un poco qué vas a hablar en tu programa de hoy, en el programa Tu Asesor de Cabecera, que como cada jueves de 20 a 21 horas, José Antonio Almoguera se convierte, como siempre, en vuestro asesor de cabecera. Pues mira, hoy ya sabéis que siempre hago consultas y noticias. Os vais a quedar con las ganas de las noticias porque es que se han acumulado las consultas que me hacéis. Y como me parecen mucho más importantes estas consultas, las noticias lo vemos en el telediario, que por cierto, pasar a dibujos animados porque esto es el caos lo que hay, pero bueno, España va bien, como dicen algunos. El tema fundamental está que vamos a ver las consultas y en la segunda parte vamos a hablar con un asesor fiscal. Y vamos a ver los instrumentos que se tienen como asesor fiscal para hacer las cosas bien. Es decir, cómo un asesor fiscal ha cambiado el chip de algo que yo llevo muchos años en las conferencias diciendo a los asesores fiscales, que va a desaparecer el asesor fiscal y ya vamos a ser consultores fiscales. ¿Qué significa? Asesor es el que mete y no sé qué, los datos, eso ya va a desaparecer. Eso lo hace cualquiera, hasta mi hijo. Sin embargo, consultor es que tienes que prepararte, tienes que estudiar, hay que hacer lo que nosotros hacemos en Gran Vía Radio, es enseñar a la gente para que pague lo menos posible. Para eso tienes que estar muy preparado, continuamente leerte jurisprudencia, estudiar y ver toda la ley que va saliendo. Pues hablaremos con José María Quintanar, que es un excelente asesor y que os dirá
todos los instrumentos que se tienen. Es decir, no estamos acostumbrados a algo que es fundamental. Yo ahora mismo quiero pedir un crédito y tengo que llamar a no sé quién, prepárame el balance. No, pues ahora hay mecanismos, hay instrumentos que cogen y dicen, ¿qué necesitas? ¿El balance? Te metes con tu clave y automáticamente te viene el balance, te vienen las escrituras, te viene absolutamente todo. Vamos a ver todo eso para que estéis tranquilos, que sepáis que vamos por buen camino, que sepáis que hay soluciones prácticas y que cada vez es más barato, como antes ha dicho Jordi, porque claro, es decir, en la medida que los instrumentos que tenemos, que son inversiones importantes de los asesores, nos dan valores añadidos, pues cada vez vamos a conseguir que todo sea mucho más barato y poder estar dentro en consonancia con lo que necesitamos en cada momento. Pues sí, desde luego, no es, tus programas son para no perderse, y para aprender mucho y para que contéis siempre con vuestro asesor de cabecera. Y sobre todo, que si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, nos la podéis dirigir perfectamente, como muchos lo vienen haciendo, para resolver todos los problemas que podáis tener de índole personal o empresarial. O sea, no excluimos a nadie. Los consejos son válidos para todos, ¿eh? Y ya Efectivamente. para concluir el programa, comentar bueno, que este programa, pues lo que pretende es ser de una difusión de economía, pero no para que seáis expertos económicos, sino que en las cosas vuestras del día a día salgáis airosos, y que contéis con la confianza de que siempre os vamos a informar de todas las novedades que van saliendo, todo lo que os va faltando al bolsillo, ¿eh? Que hay que comprenderlo, que a veces la diferencia entre hacerlo bien o está mal son multas muy, muy exageradas que tenemos que pagar, que nos hacen perder dinero y es una forma también de ahorrar dinero. O sea, ahorrar dinero se puede hacer de muchas maneras, ganando más o gastando menos, ¿no? Y entonces, si gastamos menos por nuestra culpa, por nuestra mala cabeza, todo lo que podamos contribuir, aquí estaremos, que de eso se trata. Y sobre todo, Efectivamente, sí. pensar que también nosotros os informaremos también permanentemente de qué asesores son legales, qué asesores son correctos, cuáles están bien preparados y cuáles no, cuando tengáis dudas, ¿eh? Que para eso también nosotros a primero de año empezaremos a hacer unas distinciones a estos asesores, los que están cumpliendo la normativa y los que están al día en todas las cuestiones que les afectan a la profesión. Porque es muy importante que ganéis confianza, es mejor que os pongáis en manos de un buen asesor antes de hacer cualquier tontería, que no podéis ser expertos en todo. Necesitáis tener a vuestro lado asesores preparados y que tengan garantías de que os van a llevar por buen camino. Esto es lo que nosotros pretendemos con los mensajes. Y para eso lo hacemos en AIF, la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales, que el año que viene cumplirá 75 años de existencia y que desde entonces ha estado siempre al lado de los consumidores, ¿eh? Y sobre todo velando también por los profesionales, también para protegerlos de intrusismo, que desgraciadamente en la carrera de asesoramiento también está llena de intrusos y nosotros como responsables lo que pretendemos es que el público los identifique y sobre todo que los denuncie para evitar de que el sector sea corrompido, ¿eh? Efectivamente, seguiremos así, seguiremos ayudando al consumidor, que para nosotros es lo fundamental. Consumidores somos todos, ¿eh? O sea, tampoco incluyéndonos nosotros. Y lo que hacemos es traducir las leyes que van saliendo, la legislación que va saliendo, al idioma de la calle, ¿eh? En el que lo entendamos todos, porque sabéis que muchas veces la normativa empieza a dar vueltas, tiene la letra pequeña, pues todo eso no preocuparos, que nos encargamos nosotros de hacer que la letra pequeña sea letra legible y nosotros lo traducimos, que es lo que estamos haciendo, porque creo que lo necesitáis, lo necesitamos todos y bueno, llevamos muchísimos años en esta labor
y hemos visto que efectivamente podemos ayudar a la gente y seguiremos ayudando a la gente. Pues nada más, esperamos que el programa haya sido de vuestro agrado y sobre todo os esperamos el próximo jueves y sobre todo no dejéis de escuchar hoy de 20 a 21 horas a tu asesor de cabecera aquí en Gran Vía Radio. Hasta pronto. No, nos vemos después. Hasta luego. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web del circulofinanciero.es. Desde la infancia nos enseñan a cuidar de nuestras cosas, también de nuestra intimidad. Protegemos lo que más queremos, pero con nuestro actual modo de vida olvidamos cuidar de lo más importante. Si los tiempos cambian, también cambia la manera de protegernos. INCIBE pone a disposición de la ciudadanía y de las empresas un servicio nacional gratuito para ayudarte con tus dudas o problemas de ciberseguridad. Llama al 017 o contacta por WhatsApp o Telegram. Ciberprotégete. INCIBE, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Cervezas Gran Vía es una empresa de capital español especializada en la producción y distribución de cerveza para hosteleros. Diseñamos nuestro modelo de negocio para ofrecer tarifas que no se veían en España desde los años 90, entre un 40 y un 60% por debajo de la media actual del mercado, con equipos nuevos propios y un innovador servicio técnico con cobertura a nivel nacional. Queremos ser el socio cervecero de nuestros clientes y distribuidores, suministrándoles solo la mejor cerveza al mejor precio. Contamos con un equipo formado por profesionales de primer nivel que trabaja para garantizar un producto de calidad y la satisfacción de nuestros clientes. Tenemos una red de marcas de proximidad que nos permiten ofrecer a nuestros distribuidores un soporte adaptado para la comercialización. Nuestra cerveza se elabora de la mano de nuestro maestro cervecero Boris de Mesones, un profesional de prestigio internacional con más de 25 años de experiencia en el sector, en unas instalaciones con la tecnología más moderna puesta al servicio de la calidad del producto, con una capacidad máxima de producción de más de 20 millones de litros anuales. Nuestro producto, la cerveza con dos variedades. Una cerveza lager 100% malta de cebada 4,5 volumen de alcohol, limpia, fresca y fácil de beber. Y otra tostada, con 6,4 volumen de alcohol, suave y de fácil trago. Utilizamos ingredientes de máxima calidad. Cebada malteada de origen español y alemán, lúpulo, agua y levaduras. Una oferta sencilla y transparente y unas tarifas únicas. Somos Cervezas Gran Vía. Únete a la pequeña gran revolución cervecera. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. Sintonizas Gran Vía Radio. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Como inversor, tienes que elegir un camino entre varios. La manera en que inviertas tus ahorros condicionará tu situación financiera presente y futura. Infórmate bien antes de tomar decisiones y si tienes dudas, consulta en tu entidad o en la CNMV.
Soy un producto falsificado y por mi culpa, Pedro cerró su negocio. Puse en riesgo la salud de Martina. ¿Y la de Javier? ¿Cómo puedo evitarlo? Compra producto original y protege el empleo, el negocio local, el medio ambiente y la salud. Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.